Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Conversemos a Pulmón Quitado con el doctor Gonzalo Alviar. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás? Carlos, hola, ¿cómo estás? Una semana ya, ¿eh? ¿Cómo pasa rápido? Pasa rápido esta semana amenazante que llovía, que se iba a acabar el mundo, que iba a llover y llover y Hola a llover. todos, Doctor Rivas, qué bueno tenerlo, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola Gonzalo, hola doctor Bustillos, Hola, hola Luis Santibáñez. Hola, 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 Santiago. buenas Fernando. noches. ¿Cómo Por acá están? también. ¿Cómo está, No doctor? tengo cámara, Ah, Ah, broma. no, ¿qué? ahora, a ver, no tengo cámara. You cannot start your... el host has asked you start your video, set my video. ¿Cómo es eso? Ahí ya, ahí tengo cámara, ahí me pueden ver. Ok, perfecto. ¿Cómo está, doctores? Bueno, y el resto de los que están Bien. conectados, Ahí te bienvenidos. veo yo. Sí. Oía que hablaban de una semana con mucho trabajo. No, hablaban de que la semana había pasado rápido. Pasó rápido y una amenaza de lluvia, que iba a llover tanto que no íbamos a ahogar, pero por suerte no fue Amenazas así. de todo, doctora, hay mucha amenaza de todo. Algunas se cumplen, otras no. Así es, Sí. Ya leo lo que estás pensando, Fernando. Ya. Bueno, Bueno. Y llevamos, no. Yo creo que nosotros somos un ejemplo de, como dije la última vez, de a pesar de tener diferencias, nos respetamos en nuestras diferencias, porque la CC, usted se imagina lo que es la CC, lleva 2 meses en que suben y bajan, más bien suben sus aranceles y no han producido nada. Entonces, por eso digo que hay mucha amenaza de que vamos a redactar algo muy bueno para este país, y ahí estamos todavía, pues, esperando. O sea que les quedan, por mandato, son 9 meses, les quedan 7 meses, con prórroga de otros 4. Así como van las cosas, va a pasar la década y todavía no hemos tenido nada. pero bueno, hablando Lo cual me alegra muchísimo, porque eso significa que va a seguir rigiendo lo que no, en este momento no se, digamos, lo que la ley permite que nos rija. El documento, digamos, la carta fundamental, la carta magna, como dicen en Inglaterra, que nos rige. No, perfecto, doctor Rivas. Y yo creo que la amenaza más grande que tenemos es el sobreuso del salbutamol en pacientes con asma. Y eso sí es una Eso es verdadera, terrible, eso es terrible. eso es una Y lo otro verdadera. terrible que quiero comentar así como cortito, es lo que está pasando en Afganistán. Eso me tiene preocupadísimo, porque encuentro que no es posible invadir un país por 20 años y luego, para librarlo, se supone, de una secta, digamos, una secta terrorista, y después de 20 años y miles y miles de muertos de niños y mujeres, ancianos, jóvenes, se van, y los talibanes tomaron el país después de 20 años de quedar el país convertido en un verdadero desastre. Bueno, eso ocurrió en la semana, pero Muy también lamentable. muy lamentable. Muy Pero preocupante. también es muy lamentable que abusemos del salbutamol, como dice el doctor Bustillo, guardando las distancias. Que Así Dios, pues, que empezamos Dios, cuando ustedes quieran. por supuesto, antes de empezar, quiero agradecerles una vez más a todos los que se están conectando a Conversemos a Pulmón Quitado. Y como siempre, hacemos, solo a modo de recordatorio, el doctor Alvear tiene unas láminas, en algún momento se van a hacer unas preguntas, la idea es que al momento de hacer las preguntas contestemos, ¿verdad? Y una vez que después que contestemos, utilizando el computador o el dispositivo tablet que tengamos en las manos, ahí discutamos para generar la discusión, pero ya después que contestemos todas las preguntas. ¿Les parece?
Así Muy que bien. están invitados todos los que están participando a hablar, a abrir sus micrófonos, a escribir los mensajes. La idea, como le dice, esto es un conversatorio. Aquí, si bien es cierto, contamos con un lujo tener a especialistas de la talla del doctor Santibáñez, del doctor Rivas y por supuesto Gracias. de la estrella de la noche, que es el doctor Gonzalo Alvear. Eh, Está. la idea es que todos aquí podamos participar y llevarnos un buen mensaje. Así que, sin más preámbulo, dicha las reglas, empezamos. Tenemos un buen número de personas conectadas, seguramente se va a ir conectando porque hoy hubo taco. Esta liberación, esta apertura inicial de Santiago enloqueció a la gente y había mucho taco. Hace una hora tuve que suspender un evento en el laboratorio porque la speaker no pudo llegar a su casa por el taco. Así que esto son cosas buenas, está pasando puras cosas buenas y en relación a las Sí, cosas eso es muy bueno porque ojalá que se mantenga así, sí, Amén. sí, esta baja notable, los casos, afortunadamente, y que en paz descansen, esta disminución notable, los fallecimientos por coronavirus ha disminuido, y todo depende de nosotros sobre, Nos portemos digo, bien. todos los que usamos esta tierra, que esas buenas noticias se mantengan. Hay que seguir portándose bien. La mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y sentido común. Y recuerden Pero Y hay mucho gente cuidado que con las dice, fiestas, pero porque ahora doctor, al hay gente que 18. dice que portarse bien no es vida, no es vida portarse bien. Pero bueno, Bueno, Gonzalo, ¿qué vamos, tiene Gonzalo para hoy, Gonzalo? vamos a partamos. vamos. Partamos como siempre con un caso. Bueno, el tema que vamos a tratar es un tema bastante importante que cada vez está siendo más tratado por la literatura, ¿no es cierto? Y cada vez nos estamos dando cuenta lo mal que lo hemos hecho, ¿ya? Por culpa nuestra, ¿no es cierto? De haber acostumbrado a los pacientes a sobreusar el salbutamol. Y como les digo, cada vez nos estamos dando cuenta de lo peligroso que es el sobreuso de salbutamol. Mira, vamos a presentar este caso real Ya. como siempre. Este es una paciente femenino de 42 años, tiene diagnóstico de hipertensión, está en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida, una asma alérgica desde los 26 años, no fumadora, trabaja secretaria en una oficina, madre y hermana asmática. Desde el punto de vista de su asma, está en tratamiento desde hace 3 años con budesonida, 2 puffs cada 12 horas, salbutamol en caso de necesidad y tratamiento antialérgico durante la primavera. Esta era la indicación que tenía, pero la paciente en realidad no usaba la budesonida casi nunca porque no sentía síntomas. Y estos síntomas, y además porque sentía que no le hacía efecto. A No diferencia le del salbutamol. ayudaba. Claro, ella decía que cuando lo usaba no sentía ningún alivio, nada. En cambio, Entonces con el solamente, salbutamol se aliviaba de los síntomas. claro, entonces solamente usaba el salbutamol cuando tenía los síntomas y esto le pasaba raras veces durante el año, generalmente en los meses de otoño e invierno con algún resfrío y en forma un poco más seguida en la época de primavera y comienzo del verano. Pero en general nunca lo ocupaba más de una vez al día por más de 5 o 6 días seguidos, con lo cual controlaba los síntomas. Esa había sido su historia en los últimos 3 años más o menos. No recordaba cuándo había sido la última vez que tuvo que ir a servicio de urgencia, ni tampoco recordaba cuándo tuvo que consultar por síntomas de asma, porque ella generalmente con el salbutamol le iba bien. La última espirometría ella decía que había sido a mediados del 2019 y según lo que ella se acordaba, que le habían dicho que estaba normal. Esta es como la historia de base de la paciente. Consultó en mayo del 2020, el año pasado, por un cuadro de resfrío, el típico resfrío, ¿no es cierto?, invernal que decía ella, y síntomas de bronquial obstructivo, y el médico que la vio le indicó bromuro dipatropio, 2 puffs cada 8 horas, más salbutamol, 2 puffs cada 8 horas, y en caso de necesidad. Después de un mes con este tratamiento, la paciente dice que nuevamente se resfrió y que comenzó a sentir síntomas obstructivos de nuevo, pero cada vez con mayor intensidad. Y empezaron a aparecer en las noches, cosa que generalmente no pasaba, pero que consultó en el servicio de urgencia, donde le aumenta la dosis de salbutamol a 2 puffs cada 4 horas, mantienen el hipatropio cada 6 horas, le agregan prednisona,
40 miligramos por 7 días y le dejan acitromicina 500 miligramos por 6 días y controlan el consultorio en 7 días. ¿Ya? Aquí va la primera pregunta entonces. Ya. ¿Qué les parece el manejo en el servicio de urgencia? Que es el tratamiento indicado, que está todo bien, excepto la indicación del hipatropio, que está todo bien la indicación, excepto la indicación de la prednisona, que está bien la indicación, excepto la indicación del antibiótico, o solo lo único bueno que hicieron en el servicio de urgencia es haberle indicado la prednisona. Votemos. Vamos a votar. Vamos a votar todos. Vamos a votar todos. Me faltó, como siempre, ninguna de las anteriores. No está. No, es que de repente hay trampa ahí. Sí. Ay, Estamos esperando que nos den las respuestas. Y en este momento, de manera mágica, ¡puf! Bien, el 17% puso que está bien el tratamiento que le dejaron, el 8% está bien excepto la indicación del hipatropio, el 8% está bien que está todo bien excepto la indicación de la prednisona, y la mayoría se optó por que solo está bien la indicación de la prednisona. Ahora sí, opiniones. Voy a empezar por la última. No está, qué linda foto. No sé qué. No, la foto es linda, sino lo que significa. Sí, que no sé, se me desapareció la. Espera. Estos son gajes Vamos a de ponerla. Parta nomás, doctor. Pero voy a comentar la última. Ahí sí. impeque. Solo está bien indicada la prednisona. No. O sea, solo dejarlo con prednisona a una persona que se queja de dificultad respiratoria. Pero, doctor, la pregunta es, si está bien lo que le dejaron la indicación que le dejaron en la servicio de urgencia. Esa es la pregunta. Claro, eso es lo que estoy tratando de contestar. En la urgencia le dejaron. En el fondo, si está bien que le hayan dejado salbutamol 2 puff cada 4 horas, hipatropio cada 6 horas, prednisona por 7 días y acitromicina por 6 días. Esa es la pregunta. ¿Ya? Si está bien eso. Ese tratamiento indicado, está todo bien excepto la indicación del hipatropio, está todo bien excepto la indicación de la prednisona, está todo bien excepto la indicación del antibiótico. Es que esto hay que desglosarlo, uno no puede responder, decir está todo bien. Antibiótico no tiene ninguna indicación, prednisona sola tampoco, antibiótico, broncodilatador, o hipatropio, o salbutamol, o bueno, si queremos potenciar salbutamol y bromuro hipatropio. Pero si está en una crisis, yo le habría dejado, y si estoy en un servicio de urgencia, le digo, usted está con una crisis asmática, por toda la historia que sabemos, que nos ha contado, entonces yo le dejo un broncodilatador, que es lo que necesita, y le indico prednisona, porque está inflamada, está con un asma que a lo largo de los años ha sido mal manejada, digamos en el sentido que solo ha usado salbutamol, que es un broncodilatador que no controla la inflamación que conlleva, que significa ser asmático, y en ese caso necesita tener, o asmática, y en ese caso solo necesita además haber sido tratada con un corticoide inhalatorio. Entonces esa sería mi respuesta, es decir, ¿está bien todo lo que le indicaron en el consultorio? No está bien. Doctor Santibáñez. Mira, de partida tenemos que entender que un asma que se agudizó a raíz de un cuadro muy probablemente de infección viral, ¿no es cierto? Y que por eso cae a urgencia. En una paciente que viene, que está subtratada, absolutamente. Esa paciente aparentemente se manejaba con rescate, pero no estaba con tratamiento, ¿no? Porque no estaba con ninguna terapia antiinflamatoria. Y eso... Estaba subtratada, perdona claro, Luis, sí. estaba subtratada
porque esta persona cae en la categoría de la gran mayoría de pacientes de lo que llamamos asma leve, que no debería llamarse asma leve. Correcto. Claro, pero a lo que voy yo, que ella estaba, digamos, subtratada en el sentido, o sea, estaba maltratada, mejor dicho, si hacemos más Claro, categórico, porque estaba con indudablemente. puro rescate. Entonces, ya hace una infección viral y se descompensa. Y aquí, de hecho, uno siempre tiene que ir mandando mensajes, y yo creo que lo comenté alguna vez, la base del tratamiento del asma bronquial no son los broncodilatadores, sino que es la terapia antiinflamatoria, como tú muy bien dijiste. ¿Ya? Y esta Sí, enfermedad entiendo que se pero respecto a exacerbó. la pregunta de que hace Por eso Gonzalo te del digo, tratamiento en el servicio de urgencia, pero ¿qué déjame llegar, opinas? ahí voy. Ahí yo no estoy de acuerdo con el uso de antibióticos, porque lo más probable que se haya sido, y es más, los cuadros virales son los que compensan el asma, no las infecciones bacterianas. Eso se sabe ya En la hace mayoría de los bastante tiempo. casos, La mayoría de los casos, salvo la sinusitis bacteriana estoy esencial. de acuerdo contigo. Pero la prednisona estaría bien. Y lo otro que no entiendo mucho, el dejar anticolinérgico y, o sea, entiendo que se puede dejar, ¿no es cierto?, probablemente en un mismo inhalador, la asociación de un anticolinérgico con un SABA con un LABA, o sea, SABA con SAMA, ¿no? Porque se Porque potencian, sinérgicamente van a ser mejor para la crisis, ¿ya? pero le van a Y si, complicar la vida a la persona porque va a tener que tener 2 canistras. no, por eso te digo, pero existen inhaladores que tienen SABA, SAMA, adrenérgico, Sí, anticolinérgico de acción corta. un sama-saba. SAMA-SABA, ¿ya? El Vero Eso Dual. es entendible, y sobre todo en la crisis hay trabajo de Rodrigo que demostró muy bien que era superior, ¿no es cierto?, la asociación de anticolinérgico y beta-adrenérgico de acción corta versus uno, o sea, por separado. Y lo otro, si está en una exacerbación, obviamente un pulso de prednisona en 5 días va a estar bien, ¿no? Eso sería lo que yo diría. Ahora, lo que sí también, claro, no se hace en el servicio de urgencia, son más del especialista, esa prednisona va a durar 5 días. Entonces, habría, siendo casos de asma leto, habría que iniciarle Derivarlo a un algún médico. corticoide de acción prolongada. ¿Te fijas? Que va a ser o corticoide inhalatorio, ¿no es cierto? Porque no puede estar más tiempo, no debería estar más tiempo con corticoide sistémico, ¿no? Para evitar que Pero la claro, cosa se reproduzca. Eso es lo que yo te diría. De acuerdo, de acuerdo. pero en el servicio de urgencia jamás le indican a los pacientes, bueno, jamás no puedo decir eso, nunca le dicen, usted ahora va a empezar a inhalar un corticoide inhalatorio porque usted está inflamado, tiene un asma inflamada. No, es un servicio de urgencia donde le sacan la urgencia. La urgencia. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo, un curso corto corticoide, y este paciente hay que decirle taxativamente, consulte con un médico que sepa manejar su asma, o digamos, vaya a un doctor para que le manejen su asma porque usted tiene un asma que está mal controlada. Eso No generalmente quiero, ocurre. decir derívelo a un broncopulmonar. Claro. En mi opinión personal, yo creo que el asma, por ser una enfermedad compleja, debería ser manejada por gente que sabe manejar asma. Y eso podemos ser los broncopulmonares, médicos internistas, médicos de medicina familiar, médicos de medicina integral, en fin, como lo queramos llamar, pero que manejen y tengan experiencia en el manejo de pacientes asmáticos. Entonces eso es lo que el servicio de urgencia debe decirle. Usted tiene que ir, tomarse estos 5 días de prednisona y no dejar pasar más tiempo hasta que lo vea un médico que le pueda manejar adecuadamente su asma, porque si usted sigue así, va a tener una crisis, puede ser más severa que la que tiene ahora y terminar en riesgo vital, porque hay pacientes con asma leve que caen en el servicio de urgencia y un grupo de ellos, afortunadamente bajo, se mueren. Y la doctora Boris dice algo por acá, por el chat. Dice, yo creo que debería haberse indicado tratamiento controlador, por ejemplo, darle un LABA más corticoide inhalado cada 12 horas y el mismo SOS. Y después puntos suspensivos, dice, es que está mal manejada en forma crónica. Gracias, doctora Boris, por su comentario. Entonces, Claro. ¿qué acordamos acá? ¿Qué dice Gonzalo? Sí, bueno, lo que dice la doctora tiene toda la razón, lo que dicen el doctor Riva y el doctor Santiago, toda la razón. Ahora,
Bueno, este paciente, si ustedes se acuerdan, déjenme a ver para no adelantarme, si ustedes se acuerdan, le dejaron control en el consultorio de los 7 días, o sea, esa parte está bastante bien, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿qué les parece a ustedes, a todos los que quieran hablar, ¿no es cierto?, que le hayan dejado un LABA, o sea, un salbutamol y un hipatropio en horario? O sea, ¿cuál sería, según la opinión de ustedes, la indicación en un paciente asmático, independientemente que esté en una crisis o saliendo de una crisis, dejar un salbutamol o un hipatropio por horario? ¿Qué opina usted? ¿Tiene alguna indicación en qué situaciones se podría dejar o nunca habría que dejar uno de estos tipos de tratamiento por horario en un asmático? Mira, yo creo que en un paciente que consulta en el servicio de urgencia y está obstruido, digamos, por eso fue, porque se sentía ahogado, y lo que necesita es broncodilatación. Yo a los pacientes en general, lo que les digo, o lo que me cuentan, o si están en una crisis, les digo, use este broncodilatador tan frecuente como sea necesario, puede ser 1, 2, 3, 4 veces al día, pero cuando una vez que usted se sienta aliviado de la sintomatología, de la disnea, de la sintomatología de la dificultad respiratoria, cuando ya no despierta en la noche porque siente ahogo y despierta porque le sirve al pecho, comienza a usarlo según necesidad. Pero por supuesto, eso en términos generales. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora, no me acuerdo el nombre de la doctora Bori, lo que dice la doctora Bori, obviamente lo que dice Luis, enano. Esta paciente lleva años mal manejada, digamos, porque eso... No, de acuerdo, Yo voy al... pero vamos a la pregunta. La respuesta sería... No, en general no le dejaría por horario, le diría úselo cuando lo necesite. Mira, SOS, con una aerocámara, que no está indicado ahí. Claro. La respuesta es conceptualmente. Úselo según necesidad. Claro, la respuesta... Y cuando esté obstruida, lo va a usar. A ver, pero espera un poquito. Cuando el paciente está en crisis, está inestable, bueno, de hecho, los que llegan, las formas, digamos, ya que pasan leve y llegan a tener indicación de hospitalización, los acción corta se usan cada 6 horas, cada 4 horas, mientras está en crisis, ¿ya? Yo entiendo la pregunta de Gonzalo en el sentido que conceptualmente son inhaladores de rescate, de acción corta, ¿ya? Que no tienen indicación horaria, ¿ya? ¿Por qué? Pero eso es en el sentido de que la primera terapia, si vas a usar, dependiendo del estadio de esa asma, de la edad de esa asma, pueden haber asmáticos inicialmente leves, ¿no es cierto?, que basta un corticoide inhalatorio como tratamiento antiinflamatorio y, como tú bien dices, la inhalación, ya sea un SABA, un AMA, finalmente un agonista beta-adrenérgico o un anticolinérgico de contracción, según necesidad. Sí. Otros que están un poquito más complicados o que ya estamos en otro escalón, van a usar LABA, ¿no es cierto?, asociado al corticoide inhalatorio como tratamiento y el inhalador de rescate, ya sea hipatropio o salbutamol según necesidad. Esa es la norma general. O sea, el concepto es que los inhaladores de rescate no debieran usarse en forma con indicación horaria, simplemente. Exacto. Sí, yo creo, ahora, creo lo siguiente. Esto se agrava, perdón, esto se agrava. ¿Sí? Espérate. Yo creo lo siguiente. Si la persona fue al servicio de urgencia y le indicaron un SABA o un SABA o un bromuro de hipratropio, se puede indicar SOS con una aerocámara, porque la persona cuando se sienta obstruida lo va a usar. Si a las 4 o 6 horas se vuelve a sentir obstruida, lo va a usar. Así que el decirle, úselo cada 4 o cada 6 horas, no creo que haga mucho la diferencia en decirlo, úselo cuando usted se sienta ahogado. Y por lo demás, como va a estar con el tratamiento antiinflamatorio, esta vez con corticoides orales, cada vez se va a ahogar menos.
entonces lo va a empezar a usar menos. Así que yo no creo que es imperativo decirle a la paciente, úselo cada 4 o cada 6 horas. Sí, Va a pero andar con una tembladera tremenda, con un tremor y taquicárdico, y eso los pacientes no lo toleran bien. Entonces yo le diría, no porque le vaya a pasar nada, puede pasarle, pero en general no le pasa nada, nada cardíaco, nada cardiovascular. Ahora, Pero yo creo que tendrían que usar el inhalador de rescate como rescate, o sea, con aerocámara, según necesidad, en este caso específico, yo se lo habría indicado según necesidad, y esperando que la parte inflamatoria se vaya resolviendo en parte con el tratamiento con prednisona. Y como le indicaron, no me acordaba, le indicaron que fuera a controlar al consultorio, bueno, ahí tendrán que seguir, ahí le tendrán que indicar el corticoide inhalatorio. ahora Probablemente no va a hacer la asociación LABA, corticoide, formoterol, digamos, budesonida. bueno, Probablemente va a ser otro. yo creo que la verdad que nunca, salvo, no sé, contadas excepciones, pero como concepto general, nunca se debería en el asmático prescribir un broncodilatador de acción corta en horario. Y por varios motivos. Uno, Estoy de acuerdo. por lo que le pasa a este paciente. O sea, este paciente, recuerden que no usaba la budesonida que estaba indicada. O sea, este paciente tenía una buena indicación del tratamiento, pero la paciente no lo ocupaba. No. Entonces, estaba maltratada porque ella no ocupaba. ¿Y por qué no? Porque yo se los puse porque la paciente sentía que la budesonida no le hacía efecto. Entonces, si nosotros le dejamos, a lo mejor no la educaron, no le dieron la... Por eso Porque mismo, no por le eso dijeron, mismo, pero por eso mismo, no por le eso no estoy dijeron, mire, diciendo este inhalador es sí, distinto a esto otro, de uno es acuerdo, para broncodilatar Sí, y el de otro para acuerdo, desinflamar, porque lo que usted tiene es una enfermedad inflamatoria crónica de su vía respiratoria. Si de usted acuerdo. Por deja eso de que, usar esto, está en peligro de tener una crisis severa. Se va a de aliviar acuerdo, por un momento. pero por eso que dije al principio que este problema del uso del salbutamol es un problema nuestro, de los médicos. Y Exacto. una de las cosas que ayuda a eso, Hay que hacer justamente, un mea culpa. justamente educación. dejar este tratamiento por horario. O sea, yo creo que es un concepto súper importante que, lo repito, ¿no es cierto?, que en el asmático uno nunca o prácticamente nunca debe dejar este tipo de tratamiento por horario. ¿Ya? Yo creo Claro. que es importante. ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos con el caso para que no atrasarnos tanto. Entonces, bueno, quería mostrar que también lo comentaron, el uso de la citromicina o del antibiótico. Está demostrado desde hace bastante tiempo que las exacerbaciones de asma, el 80% son virales, ¿no es cierto? Y está demostrado, este es un estudio del año 2016, ¿no es cierto?, que compararon acitromicina con placebo y no tuvieron absolutamente ninguna diferencia en dejarle a un paciente con una crisis de asma acitromicina o no dejarle nada. ¿Ya? O sea, lo ideal es que si no tenemos una real Sospecha. más que sospecha, una real, claro, una sospecha que tenga una neumonía o que el paciente tenga una infección bacteriana, no dejar antibiótico y así disminuimos el sobreuso también de antibióticos. ¿Ya? Ahora, ¿qué se recomienda, no es cierto? Aquí puse la tablita de Gina. ¿Qué se recomienda al dar de alta a un paciente en el servicio de urgencia? Fíjense, se recomienda que la medicación de rescate continúe siendo cuando sea necesidad, lo que estábamos hablando, o sea, no por horario. Y lo que comentaban muchos de ustedes, ¿no es cierto?, incluida la doctora Bori, hay que agregarle, si es que no tiene, el tratamiento controlador, que es el corticoide, Claro. y si lo tiene, aumentar la dosificación, ¿no es cierto? Y la prednisona que se recomienda entre 5 a 7 días, ¿no es cierto? Y el seguimiento en 2 a 7 días. Esa es la indicación, o sea, uno debiera esperar que todo paciente asmático que consulta en un servicio de urgencia, cualquiera que sea, debiera salir de alta con el medicamento controlador. Y no esperar
Y Y una no cosa esperar, re perdón, importante, hasta- Gonzalo, que está anotada ahí, que pusiste, revise la técnica del uso del inhalador y la adherencia al tratamiento. Si el problema de esta persona es que no está adherida al tratamiento, Exacto. entonces ahí ya hay que empezar a educar, revisar la técnica, desde decirle que le saque la tapa al inhalador, que lo agite. Pero es que me tocó una vez un paciente, me decía, doctor, no me sale nada. Claro, ¿cómo no le iba a salir nada si no le sacaba la tapa? O Y sea, eso, y el paciente no era tonto, Ahí- el paciente no era tonto, pero ahí- ahí- nadie le dijo, no Oye, quiero ser peyorativo, nada, pero nadie le Fernando, dijo, ¿sabes lo que tiene que hacer? Saque la tapa. Yo le digo a todos mis pacientes, primero sáquele la tapita, agítelo bien, y en fin. Y todas las indicaciones, conéctelo a su cámara, haga esta técnica para inhalar, exhale, luego inhale, retenga 10 segundos y espere más o menos un minuto para hacer la segunda inhalación. Entonces, Oye, la hay- técnica inhalatoria y la adherencia al tratamiento son fundamentales en la educación que nosotros tenemos que darle al paciente. y asimismo lo complementa la doctora Lorena Torres por el chat. Dice que la educación es lo más importante. fundamental, sí, Y eso que usted comenta, doctor Rivas, pareciera un chiste, pero pasa. O sea, es verdad. el paciente respeta mucho el discurso del médico, pero si el médico no me dijo nada, yo ni me atrevo a quitarle la tapita al dispositivo. Oye, hay un trabajo británico de atención primaria muy antiguo, ingleses, por una atención primaria modelo en el mundo, y encontraron que entre un 2 a 3%, o creo 2 a 5% de los pacientes no le sacaban la tapa al inhalador. Sí. Es un estudio muy antiguo, no sé, pero no era despreciable, fíjate, no le sacaban la tapa. Bueno, sigamos. Sigamos. Entonces, la paciente, recuerden que estábamos en mayo del año pasado, en plena pandemia, obviamente no pudo conseguir hora en el consultorio porque no estaban atendiendo las patologías crónicas y siguió con lo mismo que le habían dado en el servicio de urgencia, a pesar de que ya los síntomas se le habían pasado, siguió con la misma dosificación de salbutamol y el hipatropio porque le dio miedo de que le volviera a dar una crisis y que tuviese que volver al servicio de urgencia y se pudiese contagiar con el coronavirus en el servicio de urgencia. Entonces ella siguió con el salbutamol 2 puffs cada 4 horas y el hipatropio cada 6 horas. ¿Ya? En septiembre, esto fue en mayo, imagínense los meses que pasaron, la paciente seguía con este régimen de inhalación, pero a pesar de eso empezó a sentirse nuevamente obstruida. Sibilancias nocturnas inicialmente que comenzaron a aparecer durante el día, la tos igualmente comenzó a empeorar, se empezó a hacer productiva, y todo esto fue acompañado de disnea, despertares nocturnos por tos, por sibilancia y ahogada. Entonces, ya la paciente estaba desesperada porque estaba con su tratamiento que le habían dado anteriormente y acudió al servicio de urgencia donde le hicieron una radiografía. Esa es la radiografía. El Control Asthma Test estaba, pero pésimo. Seguramente, claro. Claro, porque despertares nocturnos, uso frecuente de despertar, o sea, sintomatología nocturna. Yo siempre le pregunto a los pacientes, usted después que se queda dormido o dormida, todos los síntomas que me cuenta, o alguno de ellos, ¿los despierta en la noche? Sí, doctor, o no, doctor. En fin, eso es re importante preguntarlo. Eso habla de Porque muy mal sirve, control. claro, porque sirve para evaluar, como dices tú, el control o mal control del asma. ¿Qué les parece la radiografía? Está hiperinsuflada esa radiografía. Tiene una Sí, cifoescoliosis con sí, desviación sí, de la sí, columna hacia sí, derecha. pero no es tan severa. La pero- silueta cardíaca se ve normal. Y está No hiperinsuflada. hay focos de condensación en el parénquima pulmonar y está algo hiperinsuflada. A ver, no me vayas a pillar de nuevo con la hernia hiatal, pero, No se ve. pero Oye, en una radiografía de tórax se puede tenemos sospechar, tapada la lateral con pero nuestra también se imagen, puede ¿eh? escapar, porque la paciente también tenía síntomas nocturnos, pero yo creo que los síntomas nocturnos eran porque no tenía el corticoide inhalatorio. Pero hay que a todos los pacientes preguntarles si tienen reflujo gastroesofágico o síntomas rinosinusales, eso ya lo hemos conversado. Sí. Pero Bueno, yo creo que se ve una radiografía normal, no veo con claridad
No hay opacidades. No hay opacidades, Nada. la tráquea se ve de aspecto normal, digamos la sombra traqueal, Está el hiperinsuflado. botón aórtico Sí, normal. está un poco perisuflado, pero efectivamente Sí, sí. no hay nada. No hay Nada, nada. ninguna otra cosa. Carlos, ¿alguna opinión en el chat? Y la doctora Bori pregunta, bueno, la doctora Lorena Torres, después que habló de la educación, dice, esta paciente continuará con exacerbaciones, y Celeste Bori pregunta, quisiera preguntarles por la aerocámara y el que tenga o no válvula la aerocámara. Entiendo que solo con válvula puede expirar dentro de la cámara, en caso contrario debe expirar afuera, o entendí mal. Y pregunta de último, ¿qué marcas recomienda? No, marca no Yo podemos. Acá no podemos. Yo creo que le diría a la doctora Bori que con o sin válvula no tiene mucha importancia, pero sí tiene que ser una buena cámara, no una cámara pequeña. No me acuerdo qué volumen. 500 ml es el ideal. ¿Cuántos? 500 ml es el ideal. Pero puede ser un poco menos. Pero puede ser menos, hay unas de Puede ser 300 menos. ml y Sí, funcionan por eso te muy digo, bien. el ideal El sí. hecho que sea valvulada permite que la persona respire a través, exhale el aire, ponga su boca en la boquilla, o si tiene cámara, se ponga la cámara alrededor de la La boca. nariz-boca, porque a veces hay nariz-boca. La inspiración post disparo del inhalador tiene que ser por la boca. Y cuando lo haga por la boca, si es valvulada, la paciente puede inspirar y expirar, inspirar o expirar. Yo le digo, puede hacerlo hasta unas 2 o 3 veces. Y en la última inspiración, trate de quedar con el aire adentro en sus pulmones, reténgalo por unos 10 segundos. Si la cámara no tiene válvula, le digo, hágalo de una sola vez, porque no tiene válvula, digamos, no va a poder respirar a través de la cámara. Hágalo de una sola vez, lo mismo, exhale el aire, póngase la cámara, toda la historia, sácale la tapa, enchufe la parte de atrás el inhalador, y exhale, dispare, y le digo, exhale, como no tiene válvula, exhale no muy rápido, más bien lento, se va llenando, y una vez que esté llena, sostenga el aire adentro. ¿Y me quedo con la cámara puesta, doctor? No, se la puede sacar, pero lo importante es que no abra la boca para que no se le salga el aire que con el inhalador que acaba de inhalar. Deje su boca cerrada, se puede sacar, tener su cámara ahí esperando, espere 10 segundos, y 1 minuto después, alrededor de 1 minuto, que es más o menos lo que demora la válvula del inhalador en rellenarse de nuevo con la dosis que usted va a volver a inhalar, hace una segunda inhalación. Esa es la explicación que doy, pero en general, para la doctora Bori, yo creo que no hay diferencia si la técnica está bien hecha, que tenga o no tenga válvula, pero que sea una buena cámara. De acuerdo. Oye, Ya, entonces, marcas voy a dar una, porque tengo conflicto de interés. No. Es Oye, broma. Gonzalo, yo quisiera ir un poquito antes, porque precisamente hasta el día de hoy nosotros como especialistas nos sorprendemos por la cantidad de pacientes que vemos que, como un inhalador directo, no directo, ¿ah? Es Sí. una cosa que todavía vemos, yo creo, pese a los cursos, que con todo lo que existimos, pero se sigue usando el inhalador directo. Ahora, yo creo que si tú le explicas al paciente, y esto para hacer un comentario, la aerocámara, si tú le explicas y el paciente va a entender, va a tener más adherencia. Si uno le explica que la aerocámara tiene 2 ventajas fundamentales. Uno, que llegue la mayor parte, ¿no es cierto?, del aerosol inhalado en este caso, ¿no?, al pulmón. Claro, por razones aerodinámicas. Y tenga, ¿cómo se llama?, mucho menos efectos sistémicos, que son efectos colaterales, temblor, taquicardia. Hay un ramo en ingeniería que se llama mecánica de fluidos, que estudia el comportamiento de los Claro, fluidos. por razones Ahora, aerodinámicas. si yo digo al paciente, le explico siempre, le digo, mire, cuando usted hace el puff aquí, si coordina muy bien
igual va a quedar un 60% impactado en la mucosa bucal. Y el problema es que la mucosa bucal, la conjuntival y la rectal equivalen a endovenosa. La capacidad de absorción de la mucosa bucal es igual que un... Por eso existe el angiolingual, existe el rabochil sublingual para las crisis de pánico, por eso inmediatamente pasa la sangre. Por lo tanto, ese 60% va a pasar a la sangre, va a llegar al corazón primero y va a tener taquicardia y va a tener más temblor. Si usted Claro. inhaló mal, queda un 90%, que es lo más frecuente a veces que ocurra, y eso va a tener un efecto sistémico considerable. Por lo tanto, la aerocámara, cuando tú usas la aerocámara, el régimen turbulento explosivo se produce en el tercio distal, pero al crear presión negativa con la inspiración, se transforma en un flujo laminar, y el laminar es ordenadito, no choca en ninguna parte, por lo tanto va a llegar mucho más al pulmón y vamos a tener mucho menos absorción sistémica, o sea, cumpliéndose con la indicación que hablamos que son de acción local los inhaladores. Pero si se hace directo, se pierde mucho. Cuando tú le explicas eso a los pacientes y ellos entienden que van a tener más taquicardia, más temblor si no usan la calle y menos droga en el pulmón, que es la verdad, ¿no es cierto?, van a tener más adherencia. El problema es que no siempre se da el tiempo uno para explicar estas cosas. Con la Concuerdo única con la doctora Boy excepción, que eso es con- educación. Hay que educar a los sí, pacientes. Y la adherencia depende mucho, mucho, de un 100% de la educación que tú le entregues y la información que le entregues al paciente. Nada más. estoy de acuerdo, enano, con la única excepción, que si el paciente está con dificultad respiratoria y anda en su bolsillo, en su cartera, en su bolso, con el salbutamol y no tiene la cámara, No, pues eso. yo le digo, úselo, porque el pequeño porcentaje que le va a entrar a la vía aérea le va a servir, le va a abrir la vía respiratoria. Pero por supuesto que te encuentro toda la razón, que por razones aerodinámicas y todo lo que has explicado, los inhaladores presurizados deben usarse con aerocámara. Pero siempre le digo al paciente, doctor, pero yo a veces ando con el salbutamol, tengo uno en el auto, tengo uno en la oficina y tengo uno en... Bueno, usted si lo necesita y no tiene la cámara, ocúpelo. Y por supuesto habrá que preguntarle lo que viene después, seguro. Bueno, ¿y usted está inhalando algo más que esto, que salbutamol solamente? Porque esa pregunta hay que hacerla, y los pacientes, y uno se encuentra con asmáticos de años, como este caso. No, doctor, si yo me alivio con el salbutamol, eso es lo único que me han dado. Hoy día vi una paciente que asmática de años, me dijo, doctor, yo vengo a preocuparme vengo que me atienda, que me haga un chequeo, porque soy asmática de tantos años. No tenía ninguna, yo usaba salbutamol de repente, bien poco, pero resulta que hace 4 días o 5 días, porque están apareciendo los resfríos, les digo, por la baja probablemente de la presión del virus, del coronavirus, he visto varios rinofaringitis clarísimas, y me gatilló, y me acordé cuando me obstruía y empecé con sibilancia, así que estoy usando el salbutamol. Con una cámara, le pregunto yo, con la respuesta más o menos adivinando, que me va a decir no. Entonces, no, doctor, pero me ha aliviado. Bueno, y ahí empezamos con toda la educación y empezar a explicarle, mire, yo le digo a mi paciente, usted es alérgica, tiene una rinitis. Sí, doctor, ya estoy con síntomas de rinitis. La alergia es como la jaqueca, no mata pero no deja vivir. En cambio, el asma puede poner en riesgo vital puede ponerla en riesgo vital o ponerlo en riesgo vital. Bien. Sigamos. Sigamos. Con esta radiografía en el servicio de urgencia le diagnosticaron una bronconeumonía por coronavirus e indicaron aumentar el salbutamol a 2 puffs cada Oh my God. a 2 horas, más hipatropio 2 puffs cada 4 horas, prednisona 40 miligramos 24 al día por 7 días y amoxicilina con ácido clavulánico cada 2 horas por 7 días. ¿Ya? Ahora, entre paréntesis, la paciente no había tenido fiebre, no había estado en contacto con nadie conocido con coronavirus, estaba trabajando en la casa, prácticamente no salía a la calle, su marido salía a trabajar pero no se sentía mal, ni había tenido contacto con nadie enfermo, y sus 2 hijos estaban en la casa haciendo el colegio en la casa, ¿no? Entonces,
aquí va la segunda pregunta de la noche. ¿Qué opinan del diagnóstico y del manejo? ¿No? En el contexto de la pandemia en el que estamos, la hipótesis diagnóstica es la correcta y el tratamiento es el adecuado. Si bien no podemos descartar a priori el diagnóstico, lo más probable es que el diagnóstico esté errado, aunque el tratamiento es el indicado. O la C, si bien no se puede descartar a priori el diagnóstico de infección por coronavirus, el diagnóstico dado es erróneo y la terapia también no es la adecuada. ¿Qué opinan? No dice, oh my God, pero voy a poner una alternativa. Respondamos y después discutamos. Bueno. I did it. Thank you, sir. ¿Votaron ya? Sí, de los resultados rápidos estamos sospechando que... Bueno, la gran mayoría puso la última, ¿no es cierto? Que si bien no se puede descartar a priori, el diagnóstico y el tratamiento es el errado. Un 6% puso la B, que si bien no se puede descartar a priori el diagnóstico, lo más probable es que el diagnóstico esté errado y el tratamiento, pero el tratamiento es el indicado. Bueno, no sé, yo creo que, bueno, bronconeumonía por ninguna parte, ¿no es cierto? O sea, esta radiografía normal, es imposible diagnosticar bronconeumonía con una radiografía normal, ¿ya? Sí, uno podría decir que el paciente podría tener coronavirus. Claro, dentro, en plena pandemia, esos claro. síntomas Y Claro, lo otro que en pero fase muy no se inicial, puede perdón, la descartar, o radiografía, sea, escúchame, y en fase muy inicial la radiografía puede ser totalmente normal. exactamente. claro, Tiene una Pero, baja pero, sensibilidad. pero pero por eso bronconeumonía por... mismo, Claro. Pero por el mismo diagnóstico, ¿no es cierto? Por poner coronavirus, me parece que el tratamiento con antibióticos está absolutamente Para nada. para nada, ¿ya? No, claro. Prednisona también me Yo le parece, bueno, no diría está, que hay... perdón, no tenemos ¿cómo es el examen físico de ese minuto, ¿ya? Ahora, si hubiera estado muy obstruida, ¿no es cierto?, muy sibilante, de acuerdo, dejarle prednisona, ahí va a depender, pero aumentarle aún más todavía el salbutamol por horario, ¿no es cierto? Y el hipatropio me parece que fue una, no sé, está como dijo el doctor Riva, oh my God, una Oh cosa, my God, sí. ¿ya? Creo que no tiene ninguna justificación este tratamiento, ¿ya? Entonces, Ya. bueno, después de 4 días, a la paciente le avisaron que el resultado de la PCR fue negativo, ¿no? Entonces la paciente había salido convencida de que tenía una bronconeumonía por coronavirus. Imagínense cómo estaba la pobre paciente, estaba casi, aterrorizada. claro, le dieron un infarto. Ahora yo digo, thanks God. Claro, pero Oh. por eso mismo, como le dijeron que no tenía coronavirus, la paciente se asustó más todavía porque los síntomas seguían y notaba que estaban empeorando, a pesar de todo el tratamiento que habían hecho, estaban empeorando. Y empezó con dolor al pecho, ¿ya? La disnea se empezó a hacer cada vez persistente, con palpitaciones, con temblores, obviamente por la gran dosis que tenía. Y consultó nuevamente por el servicio de urgencia y ahora la hospitalizaron con un diagnóstico de crisis de asma, ¿ya? Aquí les pongo un resumen en el fondo del caso. La paciente, 26 años, asma alérgica, de hipertensión, ¿no es cierto? Los últimos 3 años tenía escasos síntomas de asma, solamente usaba salbutamol cuando se resfriaba y en periodos de mucha alergia que pasaban en primavera. En mayo del 2020, por un resfrío, comienza a usar salbutamol 2 puff 3 veces al día, más hipatropio 3 veces al día. En junio, consulta para servicio de urgencia por aumento de los síntomas. Por otro resfrío, le aumentaron el salbutamol 6 veces al día y el hipatropio 4 veces al día. De junio a septiembre usó este mismo tratamiento, imagínate, 3 meses con este tratamiento. Y a pesar de que la paciente tenía pocos síntomas, recuerden porque no quería volver a servicio de urgencia por miedo al coronavirus. En septiembre, manteniendo este tratamiento, consultó en servicio de urgencia porque a pesar del tratamiento empezó a sentir síntomas obstructivos, le aumentaron el salbutamol a esa barbaridad, ¿no es cierto? 4 días después volvió a consultar a servicio de urgencia por empeoramiento de los síntomas y la hospitalizan por una crisis de asma, ¿no? Esa es la historia
O sea, Ahora, empieza, ¿en qué mes empezó esto? en mayo, En mayo, y en septiembre en se septiembre tendrían que haber capitalizado, diagnosticado más o menos lo que debieron haber hecho en mayo, claro. Ya, porque la entonces, crisis, porque la crisis asmática la tiene. claro, ahora, aquí la gran pregunta, ¿no es cierto?, que hay que hacerse, ¿no es cierto?, es ¿qué rol habría tenido el salbutamol, ¿no es cierto?, en esta historia, ¿ya? Recordemos que esta paciente no usaba su besonida durante 3 años y nunca le había pasado nada parecido a esto, ¿ya? Entonces, ¿qué opinan ustedes, ¿no es cierto?, de qué rol podría tener el salbutamol en esta descompensación? La paciente se descompensó solamente por no haber usado su corticoide No, yo creo que tiene un rol fundamental el salbutamol. El salbutamol, ella abusó del salbutamol. Sabemos que el salbutamol no controla la inflamación bronquial de una persona que tiene asma. Solo es un broncodilatador, pero si se usa y abusa de él, esta inflamación va empeorando, y por sí mismo el salbutamol se puede producir también una disminución de la respuesta broncodilatadora al salbutamol, y también puede aumentar la inflamación. Así que yo creo que aquí esas tres razones: no controla la inflamación, solo es un broncodilatador, hizo uso y abuso de él, lo cual puede producir una especie de taquifilaxia, o sea, una resistencia a la respuesta de los receptores que reciben el salbutamol, los beta-adrenérgicos, y además se ha demostrado que puede empeorar la inflamación porque altera líneas, digamos, de supresión o expresión de citoquina y quimioquina y células proinflamatorias. Así que yo creo que es el villano del caso. De acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar? Mira, yo creo que aquí lo fundamental, o sea, la base de explicaría esta evolución, más que el salbutamol, ¿no es cierto?, con mal uso clarísimo, es que esta enferma estaba sin tratamiento. Así Claro, simple lo vería. La enferma estaba sin tratamiento. Yo insisto, el tratamiento del asma es el antiinflamatorio, ¿no es cierto?, no el broncodilatador. Entonces, obviamente, al estar usando solamente un inhalador de rescate y no estar controlando la inflamación de la vía aérea, la reactividad de la vía aérea se hace cada vez más peor. Y por otro lado sabemos, ¿no es cierto?, que sigue el proceso inflamatorio, el edema de la vía aérea, y al final los broncodilatadores no hacen nada, porque hay tanto edema, tanta inflamación, que ahí, ¿no es cierto?, nos vemos la obligación de entrar al corticoide sistémico y, obviamente, seguir después con el corticoide inhalatorio. Pero yo creo que Eso esta que la enferma pregunta de Gonzalo, esta persona estaba sin tratamiento. claro, por eso que la pregunta de Gonzalo, estoy de acuerdo contigo, la pregunta de Gonzalo era: ¿qué responsabilidad tendría el salbutamol en esta evolución? O toda la responsabilidad se la atribuimos a que no estaba con budesonida. Yo creo que aquí las dos cosas son importantes, pero más importante que todo es que la paciente llegó a estas condiciones por uso y abuso de salbutamol. Y esto es una cosa que ocurre muy frecuente. Desde luego que nada de esto habría pasado, o es poco probable que hubiera pasado, si la paciente hubiera estado con un controlador, que sabemos que son los corticoides inhalatorios. Nada de esto habría pasado, pero pasó, yo creo, por el peso que tiene el sobreuso y abuso del salbutamol. Sí. Carlos, ¿alguna opinión en el chat? Sí, la doctora Macías Carpio dice el no uso de corticoide inhalado, además del uso prolongado de salbutamol. Un buen resumen del problema.
Lo que pasa es que hay dos conceptos, ¿no es cierto? Hay dos conceptos que quiero mencionar más adelante, pero bueno, el salbutamol, creo, en mi opinión, que fue, tal como decía el doctor Rivas, villano en esto, y eso justamente porque no estaba usando el tratamiento de mantención. Pero quería poner esto porque creo que es muy importante, ¿no es cierto?, que está demostrado que el uso en forma regular, ¿ya? Por eso le insistía antes tanto de no dejar en forma regular el salbutamol, Aumenta la aumenta hiperreactividad. la hiperreactividad de la vía aérea, ¿ya? Por lo Claro. tanto, aumenta los síntomas a largo plazo. Y lo otro que decía el doctor Rivas, que comentaba, aumenta la inflamación eosinofílica, ¿ya? O sea, le estamos haciendo un flaquísimo favor a los pacientes asmáticos si les dejamos tratamiento con salbutamol en forma regular, por horario, ¿ya? Y lo segundo, ¿ya? Quise poner esta, que está demostrado también que el uso regular de salbutamol aumenta el riesgo de exacerbaciones, ¿ya? Lo que pasó a este paciente, ¿ya? No Como, puse otro... como dos No, veces, tres veces. sí, Dos a tres veces aumenta el riesgo de... sí, Exacerbación. sí, Claro. no puse también otra cosa que está demostrado de que el uso regular de salbutamol aumenta la mortalidad, ¿ya? La mortalidad Sí, por todas las causas y como también 1,4, 1,5 veces. la mortalidad por asma, ¿ya? Ahora, lo que decía, dije antes, hay dos conceptos distintos. Un concepto es el sobreuso, ¿no es cierto?, de salbutamol, y el otro concepto es el mal uso de salbutamol, el concepto que sale en la literatura. El concepto de sobreuso de salbutamol es el concepto de usar más cantidad de lo mínimo, ¿no es cierto?, necesario. Y eso se ha demostrado de que si un paciente asmático usa más de 3 caníster al año, Sí, aumenta el está riesgo de muerte. sobreusando el salbutamol y tiene riesgo de mayor exacerbación, mayor riesgo de mortalidad y tiene mayor riesgo de que el asma peore el desenlace. Y si ustedes se calculan 3 caníster al año, si cada caníster tiene 200 dosis, ¿cierto? 3 caníster al año, ¿cierto? Son 600 dosis, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que en días, si un paciente asmático usa en promedio entre 1 a 2 puff, ¿no es cierto?, de salbutamol al día, ¿no es cierto?, en promedio, La cosa no está buena. 1 o 2 salbutamol al día, aumenta la probabilidad de exacerbaciones y aumenta la probabilidad de mortalidad por todas las causas. Se ha visto que si usa más de 6 caníster al año, el doble, ¿no es cierto?, aumenta la probabilidad de riesgo de muerte por asma por una exacerbación severa, ¿ya? O sea, por eso digo que en este caso el salbutamol es un gran villano. Ese era el concepto de sobreuso. Y el otro concepto del mal uso de salbutamol es justamente el concepto que estamos hablando de que cuando el paciente usa solo salbutamol y no usa la terapia de rescate, ¿ya? Y esto está demostrado que si pasa eso, el paciente tiene mucha mayor probabilidad de ir empeorando su severidad en el tiempo de su asma. O sea, por ninguna parte, entonces, como recomendación, ¿no es esto? Ojalá nunca más dejar salbutamol en forma regular, ¿ya? Ad libitum. Claro, ahora, Yo por el creo riesgo, que en cualquier... para terminar la idea, por Sí, el yo creo riesgo que la de... idea es que... Doctor, espérese, para terminar la Ah, idea. perdón. Entonces, por el riesgo de que el paciente use el salbutamol, ¿no es cierto?, y deje de lado el tratamiento controlador por las razones que todos sabemos y la que dije al principio de este paciente, que ellos sienten que el corticoide no le hace efecto, por eso es que las guías GINA, las nuevas guías, están recomendando no dejar nunca más en un paciente asmático solo salbutamol, ¿ya? Si yo quiero que el paciente se rescate, ¿no es cierto?, dejar siempre ¿cómo se llama? Un beta agonista, ¿no es cierto?, ya sea de acción corta, que vamos a ver en este minuto solamente eso, si le dejamos salbutamol, dejar siempre usar salbutamol más corticoide al mismo tiempo, ¿ya? Siempre al mismo tiempo. Esa es la recomendación última. Yo creo que hay que tener razones, presente, como dice Gonzalo, eso, y además hay que tener presente que cualquiera sea el grado de severidad del asma,
tomando en cuenta además que la mayoría de los asmas que tratamos son leves. La mayoría de los asmas que vemos son leves, cualquiera sea la severidad, no puede usarse el SABA, el salbutamol o albuterol o lo que usan en otros países, o sea, beta-adrenérgico de acción corta, en forma, digamos, solamente como aliviador y no dejar, digamos, el tratamiento de base de la enfermedad, que es la inflamación eosinofílica en la mayoría de los pacientes, y eso se trata nada más que con corticoide inhalatorio. Así que, digamos, el riesgo de que señala el doctor Alvear de aumento de exacerbaciones, aumento de la hiperreactividad bronquial, aumento de la inflamación eosinofílica, puede ocurrir en cualquier etapa en que se encuentre el paciente en la escala de severidad de su asma. Sí. Carlos, ¿algún comentario en el chat? La doctora Bori dice, en la práctica se ve, es una pregunta, hipocalemia en estos pacientes que abusan del salbutamol, sobre todo en esta paciente además que estaba con tiacidas. Claro, en Yo teoría, creo que es algo que puede ocurrir, claro. Sabemos que los pacientes en teoría, se claro, quejan de calambres. en teoría está descrito, yo nunca lo he visto, ¿no es cierto? Pero en teoría está Porque no lo descrito. medimos, pues, Gonzalo, porque no sabemos, pero los pacientes Claro. se quejan de calambre, se quejan de fasciculaciones. Sí, no, pero Entonces, yo me refiero a una hipocalemia más o menos severa que no sé, pues con una arritmia, pues así está, Que está termina de descrito, generar pero, arritmia. pero claro, podría pero no. ser porque esos Sí, pacientes por van a eso. parar al servicio de urgencia, no nos vemos nosotros. Es por eso. Pero por eso digo, por eso Claro. digo, está descrito, pero yo no lo he visto. Ahora, claro, sobre todo los pacientes que están, tal como dice la doctora, con algún diurético. Exactamente. Entonces, bueno, esta es la última pregunta que quiero hacer, que creo que ya está contestada, pero igual me gustaría hacerla para reforzar la idea. ¿Cómo creen ustedes que se habría evitado esto? ¿Ya? Habiendo derivado antes el especialista, habiendo agregado un broncodilatador de acción prolongada cuando se cambió la terapia en el GES, habiendo agregado un corticoide inhalado de mantención cuando se cambió la terapia, o habiendo mantenido por más tiempo la terapia con corticoides orales. Esta terapia en el GES, es cuando le cambiaron en el servicio de En el urgencia. consultorio. No, en el servicio de urgencia. En el consultorio. Contestemos. Sí. Sí. ¿Ya? La respuesta, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wow! A ver, bueno, aquí la mayoría contestó bien, ¿no es cierto? Que habiendo agregado el corticoide inhalado cuando el paciente le dieron de alta la primera vez que fue al servicio de urgencia, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Cuando le dijeron que fuera al consultorio los 7 días, bueno, ahí probablemente todo esto hubiera, ¿cómo se llama? No se habría pasado, ¿no es cierto? Si es que se le hubieran dado el corticoide, porque el corticoide, tal como ya lo hemos dicho, hubiese controlado la inflamación, y si hubiese controlado la inflamación no hubiese necesitado la paciente tener que usar cada vez más su medicamento de rescate, ¿no? Sí, yo quiero decir una cosa. Esté en el GES o no esté en el GES, la paciente tenía que haber recibido un corticoide inhalado. O sea, hay muchísimos pacientes que vemos y médicos que no están que no hacen prestación GES. Entonces, por eso que este comentario va a eso, a aquellos médicos y también para nosotros que atendemos, yo por lo menos que atiendo pacientes GES, que esté o no en el GES, el paciente asmático
debe recibir terapia antiinflamatoria y todo esto se habría evitado, como dice la pregunta, habiendo agregado un corticoide inhalado de mantención. Punto. Da lo mismo si está en el G o no. Con el G es más fácil porque, por supuesto, el paciente la va a obtener de una manera más fácil, más accesible. Pero si el paciente no tiene ninguno de esos beneficios, hay que explicarle que lo necesita sí o sí. Sí. Doctor Santibáñez, ¿algún comentario? Mira, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Primero, insistir ya, yo nuevamente insistiendo que el concepto del tratamiento del asma, el pilar básico del tratamiento antiinflamatorio. También otra cosa que de repente puede parecer rara, también es de riesgo el subuso de broncodilatadores, ya sea de acción corta o acción prolongada, o uso inadecuado, que no estamos logrando los efectos deseados, y quizás es más riesgo, y no quizás, siempre va a ser mucho más riesgoso no usar estas armas terapéuticas que tenemos, ya sea broncodilatadores y corticoides, que usarlas, ¿no? Ahora, también se especula mucho y de repente se crea mucho temor, que la taquicardia, que las arritmias, que esto y lo otro, pero la verdad es que si uno pone en la balanza estas dos cosas, es mucho peor no usarlos o usarlos mal que usarlos. O sea, Claro. el cuento es, hay que usarlos de acción corta, de acción larga, el problema es cómo los usamos. Hay que usarlo con Entonces, racionalidad. también hay un riesgo importante el no usarlo o el uso inadecuado. O sea, es mejor. Un error sería no usarlos. Ya, eso está claro. Ahora, ¿Sí? dentro de eso mismo, Mm. una consulta que le hago a todos, ¿no es cierto? A todos. ¿Ustedes cambiarían entonces el salbutamol por el hipatropio? ¿No dejarían más salbutamol y lo cambiarían por el hipatropio? De ninguna manera. No, de ninguna. No, no. ¿Por qué no? Porque el salbutamol es un excelente broncodilatador de acción rápida, dura alrededor de 4 a 6 horas. El bromuro y hipatropio tienen menos efecto broncodilatador, tarda también en iniciar su acción. Lo que sí se puede hacer, y algunos lo hacen, es que usan ambos medicamentos como rescatadores. Pero yo creo que se complica el tratamiento en el enfermo. Supongamos que el paciente no va a usar un solo canister con formoterol budesonida, sino que va a usar budesonida en un canister, salbutamol y otro con bromuro y hipatropio. 3 inhaladores. O sea, si le cuesta cumplir la indicación con budesonida y salbutamol, imagínate con 3 inhaladores. Le complejizamos el tratamiento. Pero yo creo que de los 2 inhaladores, tal como dice Nano, el riesgo de problemas cardiovasculares es bajísimo. Entonces yo prefiero usar, lo dejo usar salbutamol. Así que no, el mensaje, no use salbutamol nunca. No es el mensaje. El mensaje es úselo cuando corresponda. Mantenga un tratamiento antiinflamatorio porque usted tiene una enfermedad crónica e inflamatoria. Así como usted se toma la pildorita todos los días para mantener su presión arterial normal, y eso es lo que te la mantiene normal, porque usted la deja tomar, puede tener una crisis hipertensiva y terminar mal, y en un riesgo de salud serio. O si no, usted no toma la pastilla para mantener su glicemia normal, puede tener una descompensación diabética. Es lo mismo esto en neumología. Usen inhalador antiinflamatorio porque esto es una inflamación crónica. Doctor, pero esta enfermedad se me va a pasar. No, esto es una enfermedad. De partida le digo al paciente, porque esa pregunta la hacen al tiro. Doctor, pero esto lo tengo que usar de por vida. Yo le digo, sí, es una enfermedad crónica que de por vida lo tiene que usar algo que la mantenga controlada. Pero hay un grupo de pacientes, y por eso que cada cierto tiempo tenemos que controlarlos, en que
la evolución natural de la enfermedad es hacia la disminución de los síntomas. Pero siempre tenemos que estar atentos porque es una enfermedad que puede, en cualquier época de la vida, como el paciente que vimos la semana pasada, que tenía como 50 y tantos años, y según el doctor el doctor Alvear decía que tenía un reflujo y por eso que sibilaba, y yo decía que era un asmático alérgico que tenía reflujo y eso lo complicaba en su asma. Bueno, al margen de ese comentario, en cualquier época de la vida la enfermedad puede manifestarse o bien declinar en forma, por decirlo de alguna manera, natural. Pero el concepto general es que es una enfermedad crónica. Y que la cronicidad significa que persiste en el tiempo y sin tratamiento adecuado trae complicaciones, como ya hemos mencionado, riesgo de exacerbaciones, riesgo de aumento de la inflamación y riesgo de hospitalización y desenlace severo y muerte. Carlos, espérate, ¿qué opina el doctor Santibáñez de esto de cambiar el salbutamol por hipatropio? La pregunta que la hago porque yo, mi experiencia personal es que yo cada vez en los asmáticos veo más que dejan hipatropio y sacan el salbutamol. Entonces, no sé por qué lo están haciendo, pero mi pregunta sería, entonces, para evitar el riesgo, ¿no es cierto?, salbutamol, ¿deberíamos cambiarlo por el hipatropio? No, mira, yo creo que la indicación, o sea, concuerdo con lo que dijo Fernando, en cuanto a rapidez de acción, potencia broncodilatadora, el salbutamol es superior al hipatropio, ¿no? Ahora, uno tiende a usar anticolinérgicos de acción corta, como el hipatropio, en pacientes postinfarto, cardiovasculares que tienen riesgo de arritmia, ¿ah? Es decir, ahí uno tiene un poquito más de cuidado y tiende a usar un anticolinérgico. Y la otra ubicación de los anticolinérgicos está en asma, ya está aprobado por la guía china, ¿no es cierto?, que son aquellos pacientes de asma de manejo más difícil, que en la escalada de tratamiento los anticolinérgicos tienen, ¿no es cierto?, a veces antes de subir las dosis de corticoides anales, se ha visto que hay mayor efectividad con los anticolinérgicos, ¿no? Pero la de acción prolongada. De acción prolongada, estamos hablando del AMA, ¿no? Pero en el caso del hipatropio, como te digo, la tendencia sería, o sea, no por miedo, por eso insisto en lo que partí diciendo, el riesgo, el salbutamol quedó como un villano. Se transforma en villano cuando los villanos médicos lo indicamos mal. ¿No sé? Yo creo que la otra el mal alternativa uso de esa esto, droga, ¿te fijas? sí, Pero el salbutamol siempre va a estar por sobre el hipatropio como inhalador de rescate nasal, que bien yo creo que utilizado la otra no va a haber alternativa mayores problemas. ¿Te fijas eso, no? la otra alternativa de tratamiento de broncodilatador de uso según necesidad es la asociación entre el fenoterol con el bromuro de hipatropio, que vienen en un mismo canister y pueden tener el mismo efecto beneficioso porque el fenoterol actúa rápido también, tiene de acción rápido, y en el mismo canister están los dos. Me estoy refiriendo a una marca comercial, digamos, hay otras marcas, pero el Vero Dual. El Vero Dual tiene fenoterol con bromuro de hipatropio. Y como sabemos que se potencia su efecto, hay una sinergia, también es una alternativa al salbutamol. Sí, Así pero recuerde que el fenoterol tiene muchísimo mayor riesgo cardiovascular que el salbutamol. sí, por supuesto. Pero es Y una alternativa que algunos de pacientes hecho, usan. perdón, y de hecho en algunos países está prohibido. Sí, es verdad. O sea, hay que tener harto ojo ahí. Pero sí, una alternativa. Pero en el fondo yo estoy de acuerdo con la respuesta. O sea, yo ¿Sabes no. lo que pasa, Gonzalo? Que tiene más riesgo cardiovascular. También es de verdad que está prohibido
Pero como tú dices, yo no he visto nunca ninguna complicación con Verodual en pacientes que lo usan según necesidad. Y lo otro es que el efecto sinérgico es bueno, y hay gente que dice, doctor, no tolero el salbutamol, no porque no me haga bien, me dilata los bronquios, pero no tolero las palpitaciones, la taquicardia y el tremor. Me Sí. pone muy, entonces, en esos pacientes, que no son muchos, yo le podría dejar Verodual sin mayor, creo que sin mayor riesgo. Sí, ahora, no es por tirar abajo el Verodual ni por discutir con usted, doctor, pero Discuta nomás, doctor, si para eso Pero estamos. yo sepa, no hay ningún estudio que haya evaluado ¿cómo se llama? El fenoterol con el salbutamol, perdón, con el lipatropio. No. Lo que se ha evaluado es el salbutamol con el lipatropio. Para sinergia. Claro, yo no he visto estudios del fenoterol con el lipatropio. No sé si usted habrá visto. Entonces, y claro, ya parece que hubo una epidemia de muertes con el fenoterol al principio, pues, por eso lo suspendieron en muchos lados. Pero Al principio, probablemente, al claro, principio de los tiempos. claro, pero era probablemente porque la gente no usaba el corticoide, que en el fondo lo que hace Sí, la pero gente te quiero ahora. decir una cosa, Tenían Gonzalo. acceso. Al principio de los tiempos, cuando tú no habías nacido, el salbutamol ya existía. Y también hubo una epidemia de muertes con Pero salbutamol. con Y salbutamol, no, con con salmeterol. salbutamol, No, esa no la conozco. en Nueva Zelanda Australianos, trabajo australianos. y en Australia. Y en Australia. Hubo una epidemia. Inmediatamente se encendieron las alarmas, como se dice ahora, y bueno, tú ves que ahora el salbutamol se logró demostrar que algunos pacientes podían tener riesgo cardiovascular, etcétera, 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 y ahora el salbutamol está en 500.000 marcas y se usa con total libertad y no está prohibido en ninguna parte. Así que por eso que no es que estemos discutiendo, estamos contraargumentando. Totalmente, doctor, totalmente. Y aquí en el chat, Fabiola Bermúdez, la doctora Bermúdez dice, Gonzalo, una consulta, trabajo en atención primaria de salud, y de acuerdo a las reacciones adversas al medicamento que presenta salbutamol, ¿qué rango de frecuencia cardíaca se acepta para el uso de salbutamol como inhalador para la hipertensión arterial? Me imagino que HA, hipertensión arterial. Esa es una pregunta, no sé si te contestas de una vez o te digo la otra. No, debe Que ser, pero no entiendo la hipertensión arterial. no sé, Pero porque no como la será. doctora escribió con hospitalización abreviada. Okay. Ya. Pasa que yo no Progresión soy abreviada. médico, acuérdense que yo no soy Bueno, médico. la verdad, si me pone a ayudar los colegas, pero yo no conozco así como un rango de frecuencia cardíaca para usar en casos de una crisis asmática, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta de que la misma crisis asmática va a provocar una Claro, taquicardia. Entonces, la no crisis creo. asmática es Claro, una yo crisis. no creo que sea la taquicardia o la frecuencia cardíaca la que nos vaya a decir. Ahora, obviamente, ¿no es cierto? Si el paciente me llega, no sé, con 150, 160, yo tendría mucho cuidado con usar salbutamol, y ahí generalmente yo preferiría usar un hipatropio, ¿no es cierto? Y sobre todo si el paciente está monitorizado y uno ve que está haciendo episodios de arritmia Claro, supraventricular, claro, entonces pero obviamente no lo pero voy a estamos. nebulizar con Claro, pero salbutamol. yo imagino que estamos aquí en APS donde no se Claro. monitoriza el paciente, me imagino. Entonces, yo claro, más que tener un rango, ¿no es cierto? Yo creo que uno tendría que tener súper claro si el paciente tiene alguna arritmia previa, ¿no es cierto? Exacto. Si el paciente O está con presenta arritmia mucha, en la crisis. perdón, si el paciente está con mucha taquicardia, yo le haría un electrocardiograma primero para ver bien si tiene alguna, no sé, algún aumento del PR, ¿no es cierto? O si tiene alguna extrasístole, etcétera, etcétera. Si yo tengo solamente una taquicardia, ¿no es cierto? Yo creo que partiría nomás con salbutamol, lo iría evaluando, y si está con mucha taquicardia o yo tengo mis dudas, yo le haría una presión con hipatropio. Pero contando la pregunta, no recuerdo haber No hay un leído rango. como un Eso rango. depende de la red.
depende de la respuesta y la Claro. situación que va presentando el paciente, y como lo tenemos monitorizado, entonces podemos ver si está presentando arritmia, si es una taquicardia producto de su crisis por liberación de catecolamina. Yo no me asustaría mucho, pero si empieza a presentar extracitolia supraventricular o ventricular aislada que tiene peor pronóstico, por supuesto ahí me preocuparía, le suspendo salbutamol y cualquier beta-adrenérgico como se lo esté administrando, y lo dejo con bromuro de hipratropio en nebulización. Y lo otro que también habría que medir en estos pacientes sería, como en algún momento sugirió la doctora Bori, medición de electrolitos plasmáticos y Pero, eventualmente, claro. acuérdese que están Una en atención primaria. un consultorio. La atención primaria, doctor Rivas, ahí Ahí la no atención hay primaria es chica. monitoreo, no hay monitoreo, me imagino, no hay... Lo No, deja pero, nomás, pero estamos hablando si el sí. paciente llegara a un servicio de urgencia, si No, lo que pasa es que la pregunta de la operación abreviada, las que hacen, yo me imagino, en los consultorios, en la atención primaria, la que hacen los kinesiólogos. no, pero si también tienen atención, hay atención, aquí dice la doctora Bermúdez que así es, pero también hay atenciones abreviadas con monitoreo. Bueno, no sé, pero yo me imagino que Le no sé. digo que sí, doctor, porque así estuvo mi madre los últimos días, con monitores, con No, pero, oxígeno, con claro, monitor de oxígeno. pero Así que en un SAPU común y corriente o en un consultorio, claro, yo creo que ahí no hay no, mucho por para supuesto que no. monitorear. Sí. Pero sí tienen un oxímetro donde le van a medir el pulso, y si el pulso está en 200, yo ahí podría decir no le voy a hacer nebulizaciones con bromuro y hipratropio, con salbutamol, lo voy a dejar con bromuro y hipratropio. De acuerdo, sí. Perfecto. Gonzalo, aquí hay una pregunta que dice la doctora, agradece por la respuesta, pero el doctor, Eric Bañares, dice, en paciente asmático, crisis nocturna, ¿es la mejor alternativa usar salmeterol con fluticasona? No es la mejor. O sea, a ver, yo creo que todo va a depender si el paciente está con un tratamiento previo o está sin tratamiento previo. O sea, si está sin tratamiento previo, basta compartir con un corticoide. No es para que agregarle un LAVA, ¿cierto? Ahora, si el paciente ya está con un corticoide previo, puedo partir con cualquier LAVA-LAMA, no necesariamente, perdón, LAVA corticoide, no necesariamente salmeterol-fluticasona. Ahora, Las normas dicen, si el las paciente normas está con un LAVA corticoide y sigue con síntomas nocturnos, ahí habría que agregarle un LAMA, ¿ya? Entonces ahí uno va escalando terapia. Pero respondiendo a la pregunta... ahí también habría que evaluar por qué tiene síntomas nocturnos. No, de acuerdo, pero si el paciente está con tratamiento, si está sin tratamiento, o sea, como concepto, si el paciente está sin tratamiento, uno tendría que partir un tratamiento de mantención y bastaría con partir con un corticoide. Corticoide aleatorio. Exactamente. Si el paciente ya está con corticoide, yo ahí hay que agregarle un LAVA, la combinación LAVA-corticoide, pero no necesariamente salmeterol-fluticasona. Cualquier LAVA-corticoide... Puede ser formoterol, budesonida, pues. Claro, o vilanterol ¿cómo se llama? Con fluticasona fluticasona. Claro, yo quiero decir además que este nuevo paradigma, que no es tan nuevo, porque hace 2 años que estamos más o menos, rescate antiinflamatorio con formoterol y budesonida, se preconiza o se recomienda en todos los asmáticos, en cualquier grado de gravedad de su asma, excepto en aquellos que están bien controlados con un corticoide y un LAVA. Un corticoide... Doctor, ese tema es de la próxima semana, el rescate antiinflamatorio, para que no se adelante. Y guarde las, ¿cómo se llama las discusiones? Entonces estoy como pitonizo, estoy adivinando lo que viene. Sí. Bueno, Tengo poderes. Va a estar buena esa discusión.
Estamos Va a estar buena, pasadazos. sí, va a estar muy buena. Sí, como estamos cerrando ya, yo les quisiera pedir a cada uno, como siempre hago el ejercicio que me encanta, de las 5 cosas a rescatar, y esta vez voy a empezar con el ausente de la semana pasada, con el doctor Santibáñez. Las 5 cosas a rescatar del día de hoy en 5 consejos. ¿Qué le diría usted a los que está conectado sobre el uso o el mal uso o el abuso del salbutamol? Después el doctor Rivas y al final el doctor Albert. Doctor Santibáñez. Yo creo que ya lo comenté, ¿eh? O sea, que no quede el concepto del salbutamol como una droga que la hemos tratado re mal, y Fernando hemos hablado de villano, ¿no? Siempre va a ser peor la subutilización de un beta-agonista de acción corta como el salbutamol u otro, versus usarlo. Eso no hay duda, ¿no? Porque si tenemos pacientes que entran en crisis y todo, y se subutiliza o se malutiliza, ese paciente se puede morir, así de simple, porque no vamos a lograr controlar la crisis. Y por otro lado, el sobreuso de salbutamol, ya lo hemos visto, o el uso inadecuado, es también de riesgo, pero siempre va a ser más riesgo no utilizar estas drogas, ¿no es cierto?, que nos ayudan mucho y nos salvan vidas, que utilizarlas. Eso sería lo primero. Ahora, ¿cómo evitar el mal uso? Ahí entramos, ¿no es cierto?, los profesionales médicos en la educación de estos pacientes, porque obviamente cualquiera de estos fármacos inhalatorios, ¿no es cierto?, presurizados, de dosis medida, si no se utiliza aerocámara, si no se bate, cosa tan simple, no se carga, ¿no? Que aprieta ahí no va a salir aire. Si no se espera más de 1 minuto y medio entre puff y puff, también el segundo va a ser aire, no hay droga ahí. Entonces todo eso, y es sorprendente que yo le pregunto a los pacientes, usted hace 2 puffs, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Ya, el segundo es aire, no hay droga. Exacto. Entonces, el uso, digamos, inadecuado y la no educación en esto, ¿ya? De hacer una buena terapia inhalatoria y todo, tenemos que partir por ahí, ¿ya? Y lo otro es la parte conceptual nuestra como profesionales, de tener muy claro, y desgraciadamente hasta hoy día, ya cada vez menos, pero en algunas partes no se tiene claro que los inhaladores de acción corta, sea anticolinérgico o salbutamol, que sería la primera línea en asma, ¿no? No se puede, no son tratamientos, son rescates. Y el usarlos solo, obviamente va a llevar a sobreuso y a riesgos mayores. Así que yo creo que eso es, por un lado, la gran responsabilidad de nosotros, de educar bien a nuestros pacientes para que tengan una buena adherencia, y lo otro, indicar el tratamiento adecuado, ¿cierto? Antiinflamatorio. ¿Ya? El doctor Rivas, algo que complementar. Gracias, doctor Santibáñez. A ver, yo creo que, tal como dice Nano, se ha dicho casi todo, pero siempre queda algo que recomendar. Como dice Nano, educar al paciente es fundamental, por un lado. Por otro lado, asegurarse que lo que tiene el paciente es asma. O sea, como decíamos la otra vez, no todo lo que sibila es asma. Si el paciente es asmático, es esencial, es sine qua non que el paciente reciba un tratamiento antiinflamatorio, porque el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Y ese tratamiento antiinflamatorio se consigue con corticoides inhalados. Es una enfermedad crónica, por lo tanto, este tratamiento que tiene que ser permanente, de uso diario, así como recién daba el ejemplo de el tratamiento para el control de la hipertensión arterial o el tratamiento para el control de la diabetes mellitus. Y lo otro que creo que es importante también es que nuestros médicos generales
nuestros médicos que están trabajando a presión en los servicios de urgencia reciban una sistema o a través de algún medio una educación médica continua, y si no pueden accederlo, están publicadas las guías para el manejo del asma en las páginas del Ministerio de Salud. Cómo tratar una crisis, cómo derivar al paciente, cuándo derivarlo, por qué hay que usar antiinflamatorios, inhaladores con corticoides. Todo eso está recomendado en las guías del Ministerio de Salud en el tratamiento de las enfermedades respiratorias, para la EPOC, para el asma, para las enfermedades, para la tuberculosis, obviamente, y otras enfermedades respiratorias. Y lo otro es saber derivar al paciente cuando ya casi se hace inmanejable, digamos, o es un paciente que es de difícil, no difícil el alma del paciente, sino que el paciente cuesta que entienda que lo que tiene que hacer es lo que nosotros le estamos recomendando, y ahí yo creo que tenemos que tener los especialistas la paciencia suficiente y los argumentos más potentes y de manera más fácil para explicar al paciente que debe hacer lo que nosotros le pedimos, porque está poniendo en riesgo su vida. Muchísimas gracias, doctor. Y antes de que el doctor Alvear diga las últimas palabras, hay dos preguntas aquí, doctor. Uno del doctor Francisco Sepúlveda. Dice, el consenso para uso de salbutamol en espirometrías indica utilizar 400 microgramos. Sí. Abre interrogación. ¿Qué utilizar en pacientes que refieren taquicardia? ¿Atropio? Cierra interrogación. En algunos casos sí. ¿Qué dice Gonzalo? A ver, bueno, Francisco, gracias por la pregunta tan fácil, ¿no? Una pregunta creo que no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque todas las clasificaciones, ¿no es cierto?, de reversibilidad y no reversibilidad no son con hipatropio, son con salbutamol. Con salbutamol. Exactamente. Y con 400 microgramos, porque claro, antes era menos. Y como la equivalencia broncohilatadora es distinta, ¿no es cierto?, no podemos, uno no puede asumir per se de que el resultado vaya a ser el mismo, ¿no? Entonces, claro, ahora, pero dicho esto, entonces, si yo tengo un paciente que me dice, doctor, yo cada vez que uso el salbutamol me da taquicardia, obviamente no lo puedo usar, y yo ahí ocuparía el hipatropio efectivamente, pero no tengo la seguridad, pero no tengo la seguridad de que los resultados de ese examen vayan a ser exactos como si hubiese usado el salbutamol. Ese sería como mi respuesta, ¿no? Pero yo creo que es una opción válida, Gonzalo. Yo en algunos pacientes le he autorizado al tecnólogo médico o a la persona que hace porque se lo preguntan a uno, mire doctor, este paciente no se niega a hacer la prueba broncodilatadora con salbutamol. Uso bromuro hipatropio, úselo, le digo yo. Hágale 4 inhalaciones de bromuro hipatropio, pero claro, no tenemos ningún apoyo en la literatura, evidencia, claro, que diga que eso me va a permitir, puede permitirme ayudar a ver si hay algún grado de reversibilidad o de modificación significativa del BEF1. Entonces, antes de quedarme con la duda y con la pura espirometría basal, que no me va a servir de mucho, si está obstruida no me va a servir de mucho, me va a servir que está obstruido, pero si yo quiero saber si hay algún grado de variabilidad significativa del BEF1 y el paciente no tolera salbutamol, sí lo haría con bromuro hipatropio. Perfecto. Bueno, para terminar, creo que está todo dicho y espero que haya quedado relativamente claro, ¿no es cierto? Pero yo me quedaría con algunas cositas. Primero, el salbutamol no es el villano, ¿no es cierto? Como decía el doctor Santibáñez. Los villanos somos nosotros que no
no le explicamos al paciente o lo mal indicamos, ¿no es cierto? Segundo, yo creo que quedarse con el concepto de que cada vez que yo voy a prescribir un salbutamol, prescribo un corticoide, ¿ya? No separar, ¿ya? Que lo use junto, que lo use separado, da lo mismo, pero no prescribir salbutamol solo sin ir acompañado de un corticoide inhalado, ¿ya? Yo creo que esas dos cosas son las principales, ¿ya? Si nosotros, tal como se ha repetido varias veces, si nosotros somos capaces de enseñar al paciente, de educar al paciente, no deberíamos tener mayor problema. El problema es que el paciente a veces lo educamos, pero como realmente no siente alivio, no es fácil, ¿no es cierto? Estos pacientes con asma leve que tienen muy pocos síntomas durante el año, no es fácil, ¿no es cierto?, que el paciente use su corticoide en forma regular, ¿cierto? Y para eso, vamos a ver la próxima semana en la nueva terapia de rescate antiinflamatorio, qué hacemos en esos casos. Pero yo creo que como conclusión, cada vez que prescribamos un salbutamol, prescribamos acompañado un corticoide inhalado. Sí, yo agregaría además que un paciente en crisis asmática que nos está consultando en la consulta y que no ha ido al servicio de urgencia, pero que está con crisis, que está con un broncodilatador de rescate, que está con corticoide, yo creo que debemos indicarle un curso corto de corticoide, porque esto rápidamente va a controlar y no subirle el corticoide, porque con un curso corto de prednisona podría rápidamente estabilizarse y seguir con su terapia habitual. Y esa decompensación podría ser desde un trastorno emocional, estrés, un cuadro viral, una exposición a un aeroalergeno porque se puso a hacer aseo y es alérgico a los ácaros, o porque estaba tomando sol debajo de un plátano oriental. Entonces, a ese paciente yo creo que hay que indicarle un curso corto de 5 días de prednisona, que no debería ser más de 30 miligramos diarios. Perfecto. Bueno, creo que estamos bastante pasados del tiempo. Les quiero agradecer a todos. Hay un comentario que lo voy a decir para cerrar. El paciente asmático debe tener siempre el inhalador en el bolsillo, no dejarlo en la casa, ¿no? Yo creo que, por muy sencillo que parezca, debe cargarlo encima. Ahora, quiero agradecer al doctor Brañes que hizo ese comentario. El jueves que viene nos vemos nuevamente a la misma hora, en el mismo canal. Creo que les pido a la gente del departamento técnico que por favor nos pase el cartón, como dicen ustedes, cuál va a ser la charla, para invitarlos de una vez. Gracias, Gonzalo, por tu tiempo. Gracias, doctor Rivas, doctor Santibáñez, por vuestro tiempo y por esta buena onda de querer enseñar y de que más médicos de lo que asisten a este tipo de reuniones se enriquezcan con todos sus conocimientos, toda su experiencia. Para nosotros, en nombre del laboratorio de Teva, les quiero agradecer por conectarse, por seguir participando de esto, por hacer preguntas y nos vemos un jueves que viene. Por favor, Bueno, Richard, pon aquí. muchas gracias a todos. Muchas El gracias tema a todos y que Dios los bendiga. Amén, amén y amén. Ya va. El tema del siguiente jueves es jueves 2 de septiembre, el mes más lindo que tiene este país, en mi criterio. Y Empanadas, vino tinto, cueca. eso, rico. Rescate antiinflamatorio en el tratamiento. Anticuchos. Qué bueno, qué bueno. Y ahora liberados, pero recuerden, Claro, distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos. Muy bien. sí. Cueca con Sí, no, mascarilla. Ya. Gracias. Muy Chao, ameno. gracias. Buenas noches, Chao, gracias. chao. Muy ameno todo. Gracias. Gracias. Está diseñado para proporcionar una dosificación constante desde la primera hasta la última dosis. Con un solo movimiento, abre la tapa completamente y oirás un clic. Esto significa que se ha depositado una dosis exacta en el vaso dosificador. El inhalador está cargado. ¿Cómo?
En realidad es muy sencillo. Cuando se abre la tapa, el resorte de medición se expande. Esto comprime la bomba de aire que aplica un pulso de aire en el depósito de polvo, lo que provoca que una dosis exacta de polvo se libere en el vaso dosificador. Esto se denomina medición activa. El vaso dosificador se mueve ahora a la posición de inhalación. En este momento, la dosis está lista para ser inhalada. ¿Pero qué ocurre a continuación? Presentamos el separador ciclónico. El separador ciclónico permite desaglomerar el fármaco separando los principios activos de la lactosa usada como excipiente. Al inhalar, el aire entra en el Spiromax a través de dos entradas tangenciales situadas encima de la boquilla que recogen la dosis dirigiéndola al separador ciclónico. Las entradas tangenciales, junto con las rampas de la cubierta del separador, crean el ciclón en el interior del mismo. La fuerza centrífuga, la corriente de aire turbulenta, la fricción y la colisión de las partículas rompen el aglomerado de fármacos separando las partículas de medicamento de las partículas de lactosa presentes como excipiente. El medicamento es liberado hacia los pulmones incluso con un flujo inspiratorio bajo, y el sabor a lactosa confirma que la dosis ha sido inhalada. Cierre la tapa tras la inhalación. Esto empuja hacia atrás el resorte de medición, permitiendo que la bomba de aire se expanda, preparándolo para liberar otra dosis medida con precisión. Al mismo tiempo, en la ventana se observa cómo el indicador de dosis se mueve hacia abajo, advirtiendo que la dosis ha sido administrada y proporcionando una garantía visual del número de dosis que quedan.